Hola, saludos. Muchos de vosotros, o con la mayor parte de vosotros, coincidí en la sesión de presentación del ciclo de audioprótesis la semana pasada y tal como os comenté, pues esta semana vamos a proceder a ir presentando las asignaturas. En mi caso, hoy voy a presentar la asignatura de electrónica, ¿de acuerdo? Para que os vayáis haciendo una composición de, bueno, cómo se planteará la asignatura, cómo serán los métodos de evaluación y para que vayáis echando un vistazo a los materiales, a las tareas, etcétera, etcétera. Y ya la semana próxima, pues en cierta manera, pues después de echar un vistazo a los materiales y ver cómo están distribuidos, empezar a trabajarlos. Tal como os comenté y tal como he hecho hoy, pues he convocado una videoconferencia en directo. Aquellos de vosotros que os podáis conectar, pues podremos estar en contacto. De momento no hay nadie, pero esta videoconferencia quedará grabada para su posterior consulta. ¿De acuerdo? Es un poco la estrategia que seguiremos en las horas de tutoría colectiva que tenéis en el horario, convocar una videoconferencia colectiva. Bueno, veo que tengo... Hola Javi. ¿De acuerdo? ¿Me escuchas, Javi? ¿No puedes conectar el micrófono? Espérate. A ver, si puedo lanzar el chat. Te escucho. Hola Javi, buenas tardes. ¿Me escuchas Hola, buenas bien? tardes. De acuerdo, bienvenido. Perfecto. Gracias, igualmente. Buenas Me, tardes. voy a presentar la asignatura, ¿de acuerdo? Y mientras tanto, pues ten el micrófono desconectado, si no se va a colar tu voz, ¿vale? Lo apago ahora, ¿eh? ¿Vale? Y después has visto que hay también un chat. Bueno, después de hacer la presentación, cualquier Sí, duda o cuestión la comentamos, ¿de acuerdo? gracias. Gracias. Hasta ahora. Bien, bueno, estamos con Javi. Como decía, voy a presentar la asignatura de electrónica. Yo soy vuestro profesor, como os comenté, tanto de electrónica como de acústica. Yo sé que es una asignatura que en principio, pues vamos, le tenéis o le podéis tener ciertos reparos porque pensáis que es una asignatura que será todo física, muchos cálculos, muchas fórmulas, será muy complicada y muy difícil. Bien, lo que quiero decir de entrada es que la asignatura está planteada teniendo en cuenta que vosotros sois estudiantes en audiología protésica. ¿Vale? Obviamente la asignatura sigue el temario oficial porque estamos hablando de un título que está homologado, pero como iremos viendo, digamos que he intentado adaptar las formas de trabajo y aquello que vamos a ver y aquello que se os va a pedir teniendo en cuenta que no estáis estudiando física ni estáis estudiando ingeniería, sino que estáis estudiando audiología protésica. Por lo tanto, tanto en esta asignatura como en acústica, tranquilidad, ¿de acuerdo? Y conforme nos pongamos en marcha veréis que sobre todo lo que se trata es de trabajar ciertas cosas que creo que os pueden ser pues más o menos útiles. Tenéis que tener acceso ya a la asignatura, ¿de acuerdo? En vuestra plataforma, la tenéis aquí. Empieza un momento porque esto es lo que yo veo, no lo que vosotros veis. Vale, esto es lo que vosotros veis, ¿de acuerdo? Hay un foro de novedades. El foro de novedades es el foro general de comunicación de la asignatura. Ahí no podéis escribir vosotros, sino que a través de ahí pues yo os mandaré mensajes pues convocándoos a las videotutorías o anunciando cuestiones de la asignatura o cualquier cosa que consideremos relevante. A continuación tenéis la guía docente de la asignatura o la guía didáctica. Si la abrís y si le echáis un vistazo, pues veréis que bueno, empieza siendo pues algo bastante largo,
porque en fin, es pues toda una serie de requisitos que tiene que cumplir una guía didáctica, aquello que vamos a trabajar, competencias, contenidos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Le podéis ir echando un vistazo, ¿vale? Pero básicamente digamos que muchos de los aspectos de la guía didáctica pues son, en fin, relativamente formalidades, formalidades que vienen relacionadas con el hecho de que tenemos que pues cumplir un programa oficial. Haremos varias actividades, en fin, están ahí reflejadas, podréis trabajar en grupo, estos son los contenidos. Esto es, digamos, lo primero que si acaso nos tenemos que subrayar, que es más o menos cómo se van a distribuir los diferentes temas a lo largo del curso, ¿de acuerdo? Los diferentes temas a lo largo del curso. Veremos 4 bloques en la asignatura y más o menos espero que las fechas de cada bloque se correspondan con estas, más o menos, Tal vez en alguno nos podamos retrasar una semana o nos podamos adelantar una en función de cómo estemos funcionando, pero la idea es que prefiero cortar antes de tiempo algún bloque que ir a prisa y corriendo al final. De hecho, una cosa que yo ya me planteé el año pasado y me voy a plantear este año es que el final de curso entre abril y mayo, ¿de acuerdo? Porque a partir del 19 ya empiezan la convocatoria final. Yo siempre me planteo que los últimos bloques sean más ligeros y más livianos que los primeros, ¿de acuerdo? Es algo que me planteo y que ya veréis que así será. Por lo tanto, no quiero ir apretando para que al final de curso tengamos muchísimo más trabajo que al principio. Normalmente yo funciono al revés. Haremos más trabajo al principio y entre medias del curso y plantearé un final de curso un poco más liviano en cuanto a trabajos y actividades. Bien. Sistema de evaluación. ¿De acuerdo? Sistema de evaluación. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Bien. Sabéis que hay unas convocatorias oficiales de exámenes que están en el calendario, que son presenciales, pero existe la posibilidad dentro de un plan didáctico, y este es mi caso, de no tener por qué hacer un examen necesariamente. ¿De acuerdo? La asignatura se puede aprobar sin necesidad de hacer un examen presencial de la asignatura. Solo en casos extraordinarios, en casos de que no se siga el sistema de evaluación planteado, es cuando de forma particular se podrá plantear la realización de algún examen. ¿De acuerdo? La calificación de la asignatura será la media de todos los bloques. Cada bloque o cada tema tendrá una nota, hay 4 bloques, será la media de los 4 bloques, ¿de acuerdo? Y quien esté aprobado aprobará la asignatura. ¿Vale? Cada bloque se evaluará de la siguiente manera, y lo veréis cuando veamos los materiales de cada uno de los temas. Un 50% de la nota de cada bloque es lo que yo llamo resolución de un caso práctico. Se os planteará en cada bloque, en cada tema de la asignatura, la resolución de un caso práctico, ¿de acuerdo? Que tendréis que elaborar y que tendréis que entregar como actividad, y la calificación de ese caso práctico supondrá el 50% de la nota de la asignatura, en este caso de cada tema. Al final de cada tema, lo comentaré después, tenéis un test de autoevaluación, ¿de acuerdo? Un test de autoevaluación. Ese test de autoevaluación lo podéis hacer en casa, cuando os parezca, ¿de acuerdo? Está al final del temario de cada bloque, y siempre que no sobrepasemos el límite de fecha de terminación del bloque, podéis hacer ese test de evaluación. El test de evaluación son unas pequeñas preguntas, tipo test, ya digo, es de simple autoevaluación del tema, contarán un 10% de la asignatura. Y a lo largo de cada tema, porque son temas bastante largos, ¿de acuerdo?, pues se os irán proponiendo un conjunto de ejercicios puntuables. Un conjunto de ejercicios puntuables. Como veréis, después echaremos un vistazo. En cada tema pues pone un ejercicio que es ejercicio puntuable. Hay 4 o 5 por temas. Hola Sonia, buenas tardes. Ejercicios cortos. ¿De acuerdo? 4 o 5 ejercicios cortos. Se pueden hacer algunas cosas más, pero como mínimo esos ejercicios cortos, que también se pueden resolver a medida que se va viendo el tema, pues se entregan
¿de acuerdo? Y constituyen un 40% de la calificación de cada tema y, por tanto, un 40% de la calificación de la asignatura. Por tanto, repito, si se cumple, si cumplís con este esquema de evaluación, que consiste que en cada tema hay que entregar una actividad que es un caso práctico, hacer un test de autoevaluación y resolver unos pequeños ejercicios que aparecen a medida que progresamos en el tema y los entregáis, pues podréis optar a superar la asignatura sin necesidad de hacer un examen. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que explica aquí. Podéis, ¿de acuerdo?, trabajar en grupo. Podéis trabajar en grupo para resolver el caso práctico. Podéis conformar grupos de trabajo, 2, como mucho 3 personas, ¿de acuerdo? Si vais a resolver el caso práctico de cada tema en grupo, os tenéis que poner en contacto conmigo para que, obviamente, yo sepa que vais a conformar un grupo de trabajo y establezca unos mecanismos de control y seguimiento del trabajo en grupo. ¿De acuerdo? Eso es algo que os dejo a vuestra opción. Siempre es interesante trabajar en grupo. Ya sé que en vuestro caso, pues sois alumnos de semipresencial, estáis lejos, tenéis horarios, pero en fin, pues existen mecanismos de comunicación, correo electrónico, Skype, etcétera, etcétera, a través del cual, pues a lo mejor os podéis comunicar y, por tanto, trabajar en grupo. Existe la posibilidad del caso práctico, resolverlo y entregarlo en grupo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es el portafolio. Segunda convocatoria. ¿Qué pasa si no apruebo en primera convocatoria en mayo? ¿De acuerdo? Pues si no apruebo en primera convocatoria en mayo, pues tengo la opción de la convocatoria extraordinaria. La convocatoria extraordinaria, ¿de acuerdo? Buenas tardes, Eva. La convocatoria extraordinaria, en fin, implica tener que entregar individualmente todos los casos prácticos, entregar resueltos los ejercicios puntuables y ahí sí, en la convocatoria extraordinaria hay que hacer una prueba, un pequeño examen tipo test, ¿vale? Yo sé que, por supuesto, estáis trabajando, pueden surgir circunstancias imponderables, sois alumnos de semipresencial. Si en algún caso resulta que en algún momento determinado, por motivos justificados, no podéis cumplir los plazos de entrega de las actividades de cada bloque, por favor, poneros en contacto conmigo y buscaremos una solución razonable. Una solución razonable para vosotros y para mí como profesor y para la asignatura, que obviamente no suponga una digamos, discriminación excesivamente positiva con respecto al resto de vuestros compañeros. ¿De acuerdo? Ya os digo que lo interesante es que intentéis mantener cierto ritmo de trabajo, ¿de acuerdo? Ir haciendo las cosas, y si se mantiene cierto ritmo de trabajo y se van haciendo las cosas, pues no tiene que haber excesivos problemas en ir entregando las actividades, unas mejor, otras peor, y llegar a final de curso y aprobar la asignatura. Si en algún momento desconectáis, ¿de acuerdo?, y esa desconexión es por motivos más que justificables, pues bueno, yo tendré que valorar esos motivos, me lo comunicáis y buscaremos una alternativa, ¿de acuerdo?, que por lo menos permita aprobar la asignatura. ¿De acuerdo? Bien, hay una bibliografía, no es necesario que compréis ningún libro, ¿de acuerdo?, porque todos los elementos necesarios para poder seguir la asignatura los tenéis en la plataforma. ¿Alguna pregunta o alguna cuestión queréis hacer antes de continuar? ¿Ninguna? Bien. Sabéis que podéis activar un chat, ¿de acuerdo? Por si queréis hacer alguna pregunta. Y podéis activar el micrófono, ¿de acuerdo? Y preguntad sin ningún problema. Bien. Pues bien, echáis un vistazo a la guía docente.
aquí tenéis otro documento que viene a ser más o menos también lo que acabo de explicar, digamos, especificando aún más los mecanismos de evaluación. ¿De acuerdo? Bien, tenéis por una parte lo que es la autoevaluación, que es un 10%. Como he dicho, es un cuestionario de 10 preguntas tipo test situado al final de la guía de estudio de cada bloque. Podéis contestarlo en cualquier momento. Lo podéis ver cuantas veces queráis, pero solo lo podéis contestar una vez. El cuestionario está contestado cuando se aprieta el botón enviar respuestas. ¿De acuerdo? Enviar respuestas. Si alguien ha estado curioseando, ha entrado en los materiales y ha apretado al botón enviar respuestas, pues bien, que me lo comente y veremos qué ha pasado y daré alguna opción más para realizar el test. Pero repito, el test lo podéis ver, lo podéis consultar, lo podéis contestar cuando queráis, pero cuidado que en el momento que lo consultéis y le apretéis el botón enviar respuestas, esa es la nota que tendréis en vuestra autoevaluación. Cuidado con eso. El portafolio. Como he dicho, el portafolio, que es, pues, se supone el conjunto de actividades que se van haciendo mientras se prepara cada tema y que sirven, su finalidad es sobre todo pues ir preparando los aspectos más relevantes de cada uno de los temas. Está formado por unos pequeños ejercicios que los veremos ahora, que se llaman ejercicios puntuables. ¿De acuerdo? Ejercicios puntuables. Como mínimo hay que presentarlos, los ejercicios puntuables. Si se presentan, pues la calificación del portafolio será aprobado. Si además están correctamente resueltos, será notable. ¿De acuerdo? Y además yo os invito a que en la medida de vuestras posibilidades, aparte de resolver estos pequeños ejercicios, pues seáis proactivos y añadáis a vuestro portafolio, aparte de los ejercicios resueltos, pues comentarios, materiales, consultas, cualquier cosa que consideréis relevante de la asignatura. ¿De acuerdo? Que consideréis relevante. He encontrado una web que está muy bien para trabajar este tema y la compartimos. Hago una reflexión sobre cómo funciona el estudio del tema. Me está resultando muy complicado, o esta parte del tema ha sido más fácil, esta me ha resultado más difícil, este ejercicio no lo he sabido resolver. ¿De acuerdo? Os invito a que pongáis algo más. Y por supuesto que cuidéis el aspecto y la presentación del trabajo final. Si os pide entregar un documento de PDF, pues que tendréis que escribir en Word y pasar a PDF. Tampoco tendréis que escribir demasiado, lo veremos después. Pues procurad, en cierta manera, pues cuidar el formato, la claridad, que esté bien presentado, que tenga buena redacción. Os doy una opción. Que es que el portafolio lo podéis entregar a través de un documento que elaboréis primero en Word y lo paséis a PDF, o si alguno de vosotros tiene tiempo, ganas o habilidad, podéis, si lo consideráis, abrir o mantener un blog. Abrir un blog es relativamente sencillo, ¿de acuerdo? En un Blogger, en un WordPress, en un sitio Google, y tal vez podéis utilizar un blog para poner ahí vuestro trabajo de portafolio. Aquí tenéis algún ejemplo. Lo vamos a ver. Por ejemplo, este es un portafolio de la asignatura de acústica. A ver, abriré el ejemplo de electrónica. Este es un ejemplo de un portafolio al cual podéis acceder, que hizo una alumna el año pasado. Sandra. ¿De acuerdo? Ella, en vez de entregar los pequeños ejercicios resueltos y lo que encontraba en un documento PDF, pues decidió abrir un blog en un sitio Google y, aparte de poner los ejercicios resueltos, pues fue poniendo todo aquello que consideraba relevante sobre el tema. Puso su trabajo, cuidado que no es exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Puso su trabajo y puso pues información, puso enlaces, etcétera, etcétera. Hola Mar, buenas tardes. ¿De acuerdo? Por tanto, esta es una opción que os dejo abierta.
Bien. Os repasáis la parte de metodología y instrumentos de evaluación. Y si os queda alguna duda, pues me la preguntáis y la comentamos. ¿De acuerdo? Guía docente, metodología e instrumentos de evaluación. Y a partir de ahí, pues vamos a ver un poco cuál será el aspecto que tiene el curso para que le vayáis dando un vistazo, ¿eh? Mi pretensión es que hasta la semana próxima pues vayáis accediendo a la plataforma y os vayáis familiarizando. Bueno, primer bloque, medidas de magnitudes electromagnéticas. ¿De acuerdo? Pues básicamente tenéis por una parte un foro de dudas y consultas del bloque 1. Ahí todas aquellas preguntas que estén relacionadas con el bloque 1, que es lo que estamos trabajando, pues entráis y las preguntáis. Yo os invito a que seáis activos en el foro de dudas, porque así podéis compartir las dudas con vuestros compañeros, podéis también compartir material extra con vuestros compañeros y eso pues digamos que es algo que yo valoro mucho, que seáis proactivos y que mantengáis una cierta actividad en la asignatura. Una simple entrada en el foro puede ser, he encontrado este enlace que me parece interesante, ¿de acuerdo? O tenéis preguntas, las ponéis ahí porque la contestación servirá para el resto de vuestros compañeros, o si es una contestación que necesita ser más larga, pues la veríamos en la siguiente videotutoría. En ese foro de dudas podéis consultar y ya sabéis cómo funciona. Después veréis recursos y materiales, ¿vale? Hay una cosa que se llama apuntes del bloque 1. Vale. Si esto lo abrís, pues seguramente, y es lo primero que hicisteis, y sin haber oído nada de la asignatura, si alguien abre estos apuntes y empieza a ver aquí toda esta cantidad de dibujos, fórmulas, algunas bastante complicadas, etcétera, etcétera, pues seguramente dice, dimito de esta asignatura porque esto no es para mí. Bien. Estos son apuntes. Esto no os los tenéis que estudiar. Esto no hay que memorizarlo. De esto no haré un examen. ¿De acuerdo? Son apuntes de consulta. Son apuntes de consulta para buscar cosas que podemos necesitar para resolver los ejercicios o las actividades. Plantearos que la asignatura o mi planteamiento de la asignatura no consiste en hay unos apuntes que hay que estudiar para hacer un examen y resolver cosas, sino que es al revés. Os planteo que tenemos que resolver algunas cosas, ¿de acuerdo? Partimos de unos problemas, llamemos pequeños ejercicios puntuables o llamémosle caso práctico, y a partir de ahí vamos a ver qué necesitamos para poderlo resolver. ¿De acuerdo? El esquema es diferente. Por tanto, esto, lo digo claramente, no os lo tenéis que estudiar. Son apuntes de consulta. ¿De acuerdo? Por si necesito ver alguna fórmula, por si necesito hacer algo, por si necesito consultar algo. Está bien que le echéis un vistazo, que veáis qué partes entendéis, qué partes no entendéis, etcétera, etcétera. Pero no mucho más, ¿de acuerdo? No os obsesionéis en que esto hay que empollárselo para hacer un examen. No, porque no hay examen. Si seguimos o si os acopláis al sistema de evaluación que os propongo. Es simplemente elementos de consulta. ¿De acuerdo? A partir de ahí veréis esto de aquí, que es un documento, es un objeto de aprendizaje que se llama, un score, que como pone claramente es guía de estudio, ejercicios puntuables, caso práctico y autoevaluación. Digamos que si tenéis que abordar cada uno de los temas de la asignatura, los apuntes los tenemos como consulta y es aquí donde tenemos que entrar. A ver si me lo abre. ¿De acuerdo? Pone un aviso. Esto lo podéis abrir todas las veces que queráis. Veis que al final hay una parte que pone autoevaluación. Yo ya la he hecho y he enviado las preguntas, ¿de acuerdo? Y estoy incompleto suspendido, porque simplemente estaba probando cómo funcionaba. Esto no lo tenéis que tener marcado de esta manera porque quiere decir que no lo habéis resuelto. Esto, repito, la autoevaluación se resuelve cuando queráis. Y en el momento que enviáis las preguntas, eso sí, esa evaluación es la que vale. Pues bien, abrís, le decís a entrar.
y veréis cómo se os abre un objeto navegable, ¿de acuerdo? Donde pues hay diferentes ítems que se corresponden con el primer bloque. Por ejemplo, empieza pues con una introducción y unos objetivos, ¿de acuerdo? Una introducción y unos objetivos. El documento es navegable. Podéis ir pasando las páginas o bien ir escogiendo de aquí aquello que os interesa. Y digamos que esto es una especie de resumen de lo más importante. Esto es por lo que tenéis que guiar para ir trabajando cada uno de los bloques. Y si necesitáis consultar algo más, para eso están los apuntes. Y si alguien encuentra algún enlace en web a documentos interesantes, lo comparte. Digamos que esto es por donde tenéis que entrar a cada uno de los temas. Como veis, hay un pequeño resumen de cada uno de los bloques, lo más importante, y tenéis pues enlaces a saber más, para que vayáis echando un vistazo. Si yo entro en uno de estos enlaces, lo veo, estoy un rato con él, pues puedo hacer un comentario sobre ese enlace y añadirlo al portafolio. Y eso se evalúa, eso quiere decir que habéis estado trabajando la asignatura. ¿De acuerdo? Por ejemplo, magnitudes eléctricas básicas, pues aquí está el resumen más importante. De más o menos lo que tendríamos que manejar o saber o consultar para resolver los ejercicios prácticos. Como veis, también hay saber más. Si lo abrís, pues se abre una ventana donde, pues por ejemplo, se pueden ejecutar simulaciones o de fenómenos eléctricos para intentar entenderlos mejor. ¿Vale? Voy a continuar pasando. Llega un momento en que os aparece un ejercicio puntuable. ¿De acuerdo? Un ejercicio puntuable. Esto es lo que tenéis que intentar resolver, ponerlo en el portafolio como mínimo, sabiendo que es el 40% de la asignatura. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí hay un pequeño ejercicio puntuable donde tenemos una resistencia y un condensador. Y vemos que tiene colores pintados. ¿De acuerdo? Pues por lo menos, ya sé que todo va ahora microcircuitado, pero ya que estamos dando electrónica, pues por lo menos saber distinguir cuando vemos una resistencia de un condensador. Y estos colores es una forma que tienen los fabricantes de indicar qué valor tiene la resistencia y qué valor tiene la capacidad del condensador. Pues se trata de intentar resolver esto. Buscar información para resolver esto. Y ese sería un pequeño ejercicio puntual. ¿De acuerdo? Aquí hay otro ejercicio puntuable. ¿Vale? Representa un aparato midiendo. ¿De acuerdo? Un multímetro. Pues vamos a ver, yo viendo este aparato conforme está conectado, ¿qué es lo que está midiendo? ¿De acuerdo? ¿Qué está midiendo? Pues vamos a ver, ¿dónde lo tengo enchufado? Lo tengo aquí y en MA. MA son amperímetros. El amperímetro es una unidad de corriente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debe estar midiendo corriente. Aquí indica si es continua o es alterna. Pues tengo que saber que cuando vea en un sitio AC es corriente alterna, cuando vea DC es corriente continua. Si está pulsado, está midiendo alterna. Si está despulsado, está midiendo continua. Estoy midiendo amperios en continua. Está pulsado esto de aquí en miliamperios. Por lo tanto, esto será 1,546 miliamperios. Ese es un pequeño ejercicio práctico. ¿De acuerdo? ¿Vale? Que van pues siguiendo el tema, que iremos viendo a medida que vayamos avanzando en el tema y que tenéis que ir pues resolviendo y presentando. Hay una pequeña ayuda para cada uno de los ejercicios prácticos. ¿De acuerdo? Los llaman ejercicios puntuables. ¿De acuerdo? Los podréis ir viendo en cada uno de los apartados.
Hay algunos vídeos incluso que explican cómo resolver alguna actividad o se introducen alguna actividad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Al final del tema hay un caso práctico. El caso práctico, recordad que supone el 50% de la calificación de cada uno de los temas, de cada uno de los bloques. Se plantea el caso práctico y hay una serie de ayudas y recomendaciones para resolverlo. Y se dice qué es lo que hay que presentar. ¿De acuerdo? Esto supone el 50% de calificación. Y por último hay la autoevaluación. La autoevaluación la podéis ver cuantas veces queráis. Una vez, 2 veces, 3 veces. Apuntaros la pregunta, intentar resolverlo, buscar y consultar en los apuntes cuál sería la resolución correcta. Pero en el momento que contestéis y le deis a enviar respuestas, ¿de acuerdo? En ese momento, pues la autoevaluación está completada y vale un 10% de la nota de la asignatura. Hay que hacer la autoevaluación. Una de las condiciones para poder aprobar la asignatura con este sistema de evaluación bloque a bloque es que hay que presentar todas las actividades. La autoevaluación, el portafolio, con mínimo esos ejercicios puntuables y la resolución del caso práctico. ¿De acuerdo? Ya sé que es mucha información y que tal vez ahora os parezca mucho, pero daros cuenta que cada bloque ocupa bastante espacio. Este primer tema de electrónica, que es un poco el más denso, que es el de introducción, pues nos tendrá prácticamente hasta el 1 de diciembre. Todo el mes de octubre y todo el mes de noviembre. Por tanto, hay tiempo para ir trabajando las cosas. En cada videotutoría, aquellos que podáis acudir, y si no os quedará grabada, pues iremos dando unas pequeñas introducciones, ayudas, comentarios, resolviendo dudas, para que vayáis, digamos, trabajando. ¿Vale? Mis alumnos el año pasado, mis estudiantes me comentaron que en electrónica y también en acústica no estudiaron nada. Me dijeron, no hemos estudiado nada, pero mira lo que hemos trabajado y lo que hemos aprendido. De lo que se trata es de aprender trabajando, aprender resolviendo cosas que yo creo que como mínimo pues pueden tener cierta utilidad, o como mínimo es razonable que como estudiantes de audioprótesis pues más o menos, digamos, dominéis o podáis trabajar. ¿Vamos a resolver circuitos haciendo sistemas de ecuaciones? No, no sirve para nada. En todo caso, podremos dibujar circuitos con un pequeño programa informático y dejar que el programa informático lo resuelva. ¿Por qué? Porque eso además nos ayuda a entrenarnos y a movernos en programas informáticos, algo que después pues seguramente tendréis que hacer en el trabajo, acostumbrarse a entornos virtuales. ¿De acuerdo? ¿Vamos a resolver circuitos resolviendo ecuaciones? No, porque no lo vais a utilizar, pero sí, por ejemplo, es interesante que si veáis que cuando veáis un circuito dibujado, por lo menos sepáis distinguir qué elementos hay. Pues eso es una resistencia, eso es un condensador, eso es una batería, eso es un interruptor, eso es una bobina. ¿De acuerdo? Otras actividades que veremos en temas próximos, pues a lo mejor consistirán en que yo os dé una hoja técnica de un micrófono, ¿de acuerdo? Con sus características técnicas. Y pues bien, consultando los apuntes, consultando fuentes de información, pues sepamos ver ese micrófono de qué tipo es, si es un buen micrófono, si es un mal micrófono, y saber identificar pues cada característica técnica que nos dice la hoja de especificaciones del micrófono, pues qué representa. Pues esto representa la amplificación, esto representa la distorsión, esto representa su perfil, si es omnidireccional o no lo es. Esa es la forma en la cual, digamos, se aborda la asignatura, que, repito, no consiste en absoluto en estudiarse unos apuntes para hacer un examen, que por defecto, si la vais trabajando, no tendréis que hacer, sino en, a partir de unas actividades propuestas, pues ir resolviéndolas e ir buscando qué elementos, digamos, son los principales para resolverlo. O sea, no vamos a estudiar para resolver, sino que vamos a resolver directamente, a plantear cuestiones, a aquello que se llama aprender haciendo.
¿vale? Bueno, no sé si queda más o menos claro, porque yo sé que las presentaciones a veces se hacen un poco pesadas. Repito, no le tengáis miedo a electrónica, como tampoco le tenéis que tener miedo a acústica. Yo voy a valorar mucho que tengáis un cierto ritmo de trabajo, que yo sé que es complicado en algunos de vosotros por cuestiones de trabajo o horarios, pero bueno, un cierto ritmo de trabajo yo creo que es decisivo. Y al final, si ese ritmo de trabajo se mantiene, yo estoy seguro de que os podrá salir mejor o peor, pero conseguiréis superar la asignatura sin necesidad de resolver circuitos utilizando ecuaciones ni matrices ni cosas por el estilo, porque eso no lo vamos a hacer. De momento, yo os invito hasta la semana próxima pues a que vayáis echando un vistazo al material, familiarizándose con la plataforma, viendo qué es lo que tengo que hacer en el bloque 1, viendo cuáles son esos ejercicios puntuables, ese caso práctico, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda o alguna cuestión, pues me enviáis un correo electrónico o subís la correspondiente consulta en el foro. Y a partir de ahí el resto de atención, pues el resto de la semana, hasta que la próxima semana volvamos a la videoconferencia, pues ya se plantea de forma asíncrona. Repito, como dije en la presentación de la asignatura, si en algún momento necesitáis alguna tutoría presencial en Florida, la acordamos y quedamos, en la medida de lo posible, de acuerdo, para que podáis acudir y yo pueda acudir. Si en algún momento necesitáis incluso una tutoría particular, pues a través del Skype normal se puede configurar una tutoría particular y podemos hablar y vernos sobre el tema, si queréis comentar algo relevante. ¿Vale? Bien, no quiero extenderme mucho más. Javi, Mar, Eva y Sonia. A ver, Javi ya veo que lo había solucionado, ¿de acuerdo? Esperad, estoy abriendo el... Bien, de acuerdo. ¿Algún comentario, alguna pregunta queréis hacer? ¿Alguna cuestión? Abrid micrófonos, abrid cámaras o escribid en el chat. O simplemente decidme, no, todo claro. Sí, Javi, estoy esperando tu mensaje. Todo claro, ¿eh? Perfecto, Javi. Mar, Eva y Sonia, ¿algún mensaje, por lo menos para saber que estáis ahí? ¿Quieres información sobre el FP Dual? Me interesa. Bien, pues espérate que me lo apunte, ¿de acuerdo? Porque mañana tengo una reunión con el coordinador, con Pérez Soriano. ¿Mañana qué es? Mañana es miércoles 28. Vale. Mar, información sobre FP Dual. ¿De acuerdo? Bien, ya lo tengo en cuenta, Mar, y en su momento se pasará la información correspondiente. No te preocupes por eso, Javi. Mientras no le des a enviar respuestas, no pasa nada. Si hay algún problema al respecto, ya lo solucionaremos. Queda tiempo, ¿eh? No nos obsesionéis por eso. ¿De acuerdo? No os obsesionéis por la autoevaluación. La autoevaluación lo único que pretende pues es que son pequeñas preguntas, es digamos una manera de que repaséis los contenidos importantes del tema, porque la autoevaluación la podéis responder, la podéis hacer con apuntes, o consultando lo que consideréis conveniente, ¿vale? No os preocupéis. Ya veré yo el resto de las autoevaluaciones y si veo que alguna se ha quedado bloqueada o lo que sea, pues ya daré más oportunidades. Y Mar, ya preguntaré sobre la dual.
sobre plazos y cuestiones por el estilo. Bien, ¿alguna cuestión más? Eva y Sonia. Podéis hablar, y conectar la cámara. Nos vemos, no hay ningún problema. Y así probáis la plataforma. De todas formas, voy a